vía telefónica con Chuy López Almejo. Jesús López Almejo es catedrático, es escritor, es analista y sobre todo amigo de la casa. Si él sabe, si hay alguien que sabe lo que hemos pasado para mantenernos al aire después de más de 8 años, es él, y le agradezco siempre su apoyo y que tenga la deferencia de tomarnos la llamada, primero para que me dé su punto de vista de las elecciones de ayer en Estados Unidos y después que me hable de su libro, que creo que es una importante obra para entender lo que ocurre en el mundo. Mi querido Jesús, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Estimado Vicente, muy buenos días, muchísimas gracias por la llamada y muchísimas gracias por permitirme acercarme a tu público a través de este medio. ¿Cómo analizas desde tu trinchera académica, desde tu trinchera en México, lo que ocurre luego de las elecciones de ayer? Ya escuchabas el análisis que hacía Jesús Esquivel desde Washington. Desde México, ¿cómo lo ves tú? Pues mira, yo lo dividí entre lo deseable y lo posible. Lo deseable era que se diera esta tan anunciada ola ganadora y avasalladora del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, pero bueno, por lo menos se pudo rescatar, y aquí es donde pasamos de lo deseable a lo posible, se pudo rescatar, digamos, la victoria para los demócratas. Y por otro lado, pues yo tenía como la ligera esperanza de que hubiera una inversión de números, porque ves que anteriormente era 51 en el Senado, 51 asientos para los republicanos y 49 para los demócratas. Yo tenía la ligera esperanza de que se invirtieran las cosas, pero parece que en 2 lugares más los republicanos aumentaron su ventaja frente a los demócratas, y amanecimos con un tweet de Donald Trump en donde está diciendo que si lo van a investigar desde la Cámara de Representantes los demócratas para hacerle la vida cansada, pues que el juego se juega a 2 bandas, y entonces en el Senado ellos iban a también tratar de analizar o de investigar a algunos demócratas con algunas cosas que no les convenían. Entonces parece que, hablando de cosas deseables y posibles, pues parte de lo deseable en cuanto a la victoria de los demócratas, aunque no tan holgada como lo deseábamos, lo que hace diferente esta elección con respecto a otras intermedias son estas novedades de el número de caras nuevas, ¿no? Una latina más joven, el gobernador, como ya lo mencionabas hace rato en la entrevista, con el primer gobernador abiertamente gay, esta apertura que se fue dando en el electorado, y bueno, pues también que las masas por fin se movilizaron, y no solo a las masas tradicionales, sino a aquellas masas a las que desde tu programa, como desde otras trincheras, se había estado promoviendo que si salían a votar, pues era la clave para ver cosas diferentes. No es fácil, porque Donald Trump es un monstruo mediático, sabe cómo cautivar a su voto duro, y esto es una prueba de ello, ¿verdad? Jesús, en ese sentido, ¿sigues en la frontera? Sí, claro, en Tijuana, Baja California, en la UABC. Bueno, pues como catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California, cercano al tema migrante, ¿tú crees que le va a bajar un par de rayitas Donald Trump ahora con la mayoría de los demócratas en la Cámara de Representantes? O sea, que no tenga la mayoría republicana que le siga el rollo en sus locuras. Mira, es compleja, la respuesta es compleja, porque ahora Donald Trump tendría que hacer una lectura. Se le complicaron, digamos, en los estados fronterizos las elecciones, justamente porque intentó sacar raja política del tema migratorio. Casi pierde en Texas en el tema del Senado, y un político tradicional cambiaría, digamos, la batuta o la bandera el eslogan de guerra, ¿no? Porque si alguien ha sacado raja política del tema migratorio es Donald Trump. Pero una lectura en un político tan complejo como Trump, que ha salido más astuto de lo que los críticos decíamos en los medios de comunicación, es que al menos ha servido para consolidar a su voto duro, y eso ha mantenido al voto duro distraído de algunas cosas que no van tan bien en la economía estadounidense, con el tema del desempleo, con el tema de la violencia. El hecho de mantener el enemigo común externo claro en la migración le ha hecho perder votos en los estados fronterizos que se benefician de la relación con México, pero por otro lado, decía yo, la lectura que le doy es que le ha ayudado a consolidar su voto duro. No sé si con ese voto duro le alcance para la reelección,
pero me parece que Donald Trump va a seguir sacando raja política de esto. Y mira, la movilización de militares a la frontera sur no es cosa menor, ¿no? Más que en Irak, y si los despliegas, probablemente no los redespliega o no los retire pronto. Por lo tanto, los demócratas tendrán que tener muy claro que tienen que desactivar el tema migratorio como un foco rojo. Y probablemente, porque Donald Trump también ha sido muy hábil en que cuando le empiezan a pisar los talones con algunos escándalos de su vida personal y también pues de que no cumple con el debido proceso en algunas cuestiones de alta política en los Estados Unidos, Trump tiene la capacidad para desviar la atención. En ese sentido, los demócratas tendrían que desarrollar una estrategia que vaya un paso adelante con respecto al control de daños. Y parece que tienen que desactivar el tema migratorio como la bandera que le reditúen votos a Trump. Y por el contrario, hacerlo para, digamos, voltearlo para ellos. Oye, Chuy, estoy hablando con José de Jesús López Almejo, catedrático, autor, profesor allá en la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana, en la UABC, y ya vamos a hablar de su libro. Pero para cerrar este tema contigo de las votaciones, de las elecciones intermedias ayer en Estados Unidos, vaya mensaje, ¿no? Y además no es tan fácil descifrarlo, no es tan fácil explicarlo. Donald Trump le ha atizado a esto de la restricción de viajes para los musulmanes, y varias mujeres musulmanas reclaman escaños en el Congreso. Donald Trump le ha atizado a los bad hombres mexicanos y a lo peligroso de la frontera entre México y Estados Unidos, y varios hispanos. De hecho, el primer inmigrante mexicano, el primer hombre, en este caso Jesús Chuy García, nacido en Durango, emigró a Estados Unidos y ahora ya tiene un escaño asegurado en el Congreso. Para el análisis, ¿no? Y creo que no puede ser un análisis rotundo y sólido en estos momentos. Hay que ver qué significa esto que decidieron los votantes ayer. Pues mira, se dice que desde hace años, cuando yo tuve la fortuna de estar en Estados Unidos haciendo investigación para mi tesis doctoral, que había una especie de guerra civil disfrazada que afortunadamente se estaba llevando o se estaba realizando o se estaba desarrollando por la vía institucional. Esta división abierta de la que hemos estado siendo testigos entre un sector de la población que generalmente está en las costas y en algunos estados como Colorado o Nuevo México, frente a las personas o a los habitantes de los estados que están en medio, más la Florida y más Georgia y algunos otros, pues ya lo estamos viendo claramente. Si uno revisa los colores de cómo se compusieron las cámaras, o si uno atiende la última elección en donde Donald Trump derrotó, perdiendo por 3 millones de votos en el colegio electoral, a Hillary Clinton, pues ahí está, digamos, plasmada estos dos visiones de cómo llevar al país diferenciados, pero también enfrentados. Afortunadamente se ha tenido la civilidad en este país de que esto no trascienda, digamos, a otros asuntos, pero justamente el riesgo de que los demócratas hubieran perdido el día de hoy, bueno, el día de ayer, la elección también en la Cámara de Representantes, era que justamente Trump lo está llevando allá, o sea, a hechos físicos, a hechos consumados sobre el territorio. En ese sentido, sí es un respiro el hecho de que lleguen 100 mujeres, ¿no? Sí es un respiro el hecho de que también haya representantes por primera vez de de minorías islámicas, latinos, etcétera, porque las minorías vienen a refrescar y vienen a representar y a motivar también que se activen políticamente todas aquellas constituencies que históricamente no veían esperanzas en verse representados. Claro. Y entonces eso nos lleva a que esta división que existe en los Estados Unidos se siga llevando a cabo en el plano meramente institucional, que por supuesto va a tener efectos directos sobre la vida de los estadounidenses, pero también sobre la vida de los vecinos, en este caso nosotros y los canadienses, y por ende del mundo, por tratarse del país del que se trata. Definitivamente, y no solamente las elecciones de ayer son históricas por lo que ya hemos mencionado, por ahí no dejemos pasar que los primeros nativoamericanos, los primeros indígenas nativos de Estados Unidos también ya tienen por primera vez en la historia representación en el Congreso de Estados Unidos. Bueno, hace unos días, Jesús, en la ONU
se votó nuevamente el tema del embargo a Cuba. Y me llamó mucho la atención, por eso también creo que es importante analizar y presentar aquí en Sin Censura tu libro. Me llamó mucho la atención cómo Estados Unidos e Israel fueron los únicos países, los únicos estados que votaron en contra de la resolución para levantar el embargo comercial a Cuba. Todos los demás países votaron a favor, y esta relación israelí-estadounidense siempre me ha llamado la atención, y creo que estarán muy interesados los que estén al pendiente de estos temas, de escuchar de ti, porque está presentando su libro Chuy López Almejo como catedrático, como autor, como investigador de este conflicto palestino-israelí, y quiero que nos hables de esto, de tu libro, El conflicto palestino-israelí a la luz de la teoría constructivista, de la narrativa sionista, la política de hechos consumados. El prólogo de Luis Mesa del Monte, y te felicito por publicar este libro y plasmar tantos años de investigación, Jesús, que has realizado sobre el tema. Pues muchísimas gracias, Vicente. Primeramente quisiera decir que sí, efectivamente, este libro es resultado de 15 años de trabajo académico, de investigación, con visitas a los lugares que describo aquí, como Egipto, Jordania, pero principalmente Israel y los territorios palestinos. Y en efecto, para sincerarme con tu audiencia, tendré que decir que es un tema que cuando se estudia en la región del Medio Oriente, es el tema más estudiado, porque es el eje que es tangencial y transversal a prácticamente toda la problemática en la región del siglo XX. Pero, digamos entonces, ¿cuál es la novedad de que trabaje con este tema si ya ha sido muy estudiado? Primero, que mayormente las obras están en inglés y en francés, obviamente, y en árabe, y aunque sí hay, sobre todo de la Academia Española, sí hay mucha obra en español, en América Latina casi no. En ese sentido, presentar un libro o trabajar en un libro en español, pero no solamente desde el punto de vista histórico o antropológico o sociológico únicamente, pues es importante porque trato de aportar una visión holística o una visión general, completa, desde la teoría constructivista, que es una teoría que se centra básicamente en desmitificar el discurso dominante de que hay buenos y malos, de que todos los judíos son sionistas y por lo tanto son guerreristas y están a favor de la ocupación ilegal en Palestina, o también trato de desmitificar de que todos los palestinos son musulmanes y que todos los musulmanes son terroristas. Es decir, a través del estudio de la teoría constructivista lo que trato de hacer es estudiar las escalas de grises y enseñarle, digamos, a los lectores cómo a través de un estudio cualitativo, o sea, no necesariamente matemático ni cuantitativo, valga la redundancia, se puede, digamos, observar sistemáticamente cómo las estructuras políticas, las estructuras económicas, principalmente, Vicente, cómo las estructuras ideológicas y discursivas sí determinan la manera en la que los individuos intentamos alcanzar nuestros intereses. Y en el caso de los israelíes, porque aunque el libro sobre el conflicto me centro más bien en la narrativa sionista como una estructura que produce narrativas, que produce discursos, que produce conductas, que produce fobias, estereotipos, y por lo tanto que determina cómo los israelíes y todos aquellos cercanos a la narrativa sionista intentan perseguir sus intereses en el tema con los palestinos, que la narrativa sionista no solamente se limita al tema palestino, como tú bien lo mencionabas. En Estados Unidos hay muchísimos sionistas. Generalmente la política exterior estadounidense hacia el Medio Oriente es una política sionista, que pues gracias a, digamos, el contenido filosófico e ideológico que los grupos pro-Israel en Estados Unidos han desarrollado, han ganado la narrativa frente a lo que Estados Unidos tendría que hacer para apoyarles a Israel en el Medio Oriente. Y por ende, lo que mencionabas en la introducción de la entrevista, pues Israel también se compromete con Estados Unidos políticamente a apoyarle en foros internacionales y a respaldar medidas bélicas que los Estados Unidos emprenden en la región. Lo mencionaba lo del voto en la ONU porque creo que queda establecido precisamente esto, y para que la gente entienda por qué tal vez se dan decisiones
en el marco internacional, en el marco mundial, que parecieran muy simples a simple vista, pues muy fáciles de entender, pero no, son más profundas de lo que nos imaginamos. Y me llama mucho la atención que sea un investigador, en tu caso, Chuy, un investigador mexicano. ¿Por qué tiene que interesarle al mexicano este tema? ¿Por qué tendría que el mexicano agarrar un libro sobre el conflicto Israel-Palestina y buscar entender esto, más allá de que hay una gran comunidad israelita y palestina en México, y más allá de que hay una gran comunidad israelita y palestina en Estados Unidos, y que siempre hay este debate interminable de quién tiene la razón? Pues mira, Vicente, es muy interesante tu pregunta, y la respuesta sería que por varias razones, y me voy a desglosar algunas de ellas. La primera razón es por cultura general, porque sobre el conflicto hay muchos mitos. Se dice que empezó hace 5,000 años, y luego se alude a que son cuestiones religiosas únicamente, y luego se alude a la naturaleza violenta de los individuos en aquella región del mundo. Entonces, todos estos estereotipos hacen daño porque la gente normaliza los discursos que de esa zona provienen. Entonces, por cultura general, la idea de que se estudie un conflicto que tiene una narrativa histórica y que hace un análisis puntual de cómo las estructuras determinan cómo los individuos se comportan para alcanzar sus intereses, ayuda a desmantelarlos. Es decir, trato de combatir esta visión maniquea que ve todas las cosas en blanco y en negro, y me centro en justamente analizar las escalas de grises, lo que hay en el medio. Y entonces, por otro lado, es importante porque históricamente se cree que es un tema netamente religioso, y entonces eso genera que se le pierda la pista al asunto económico, a los beneficios económicos de las ocupaciones militares, a cómo esto impacta en el comercio de armas, a cómo esto impacta en la legitimidad política, que los actores que se viven o que se sirven de las situaciones de conflicto, cómo se benefician y cómo lucran políticamente. Entonces, en ese sentido, debido a que hay demasiados trabajos realizados sobre el tema palestino-israelí, digamos que el valor agregado de mi libro es justamente analizarlo en el marco de una teoría que en el área de relaciones internacionales, Vicente, es compleja, pero lo que intento hacer es presentarla de una manera con una redacción simple, para que no solamente aquellos que forman parte de las relaciones internacionales lo entiendan, sino además lo entienden todos aquellos interesados que pues, valga la redundancia, que estudien, que sean amantes de lo que sucede en el Medio Oriente, porque como te decía hace un momento, el conflicto palestino-israelí es digamos el eje central, el eje clave para entender todo lo que sucede en esta región del mundo. Oye, Jesús, ¿cómo puede encontrar nuestra gente tu libro, Conflicto Palestino-Israelí? Mira, ahorita ya se está promoviendo en las librerías de la editorial de la Universidad Autónoma de Baja California y en las librerías de la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que son las dos, digamos, las dos editoriales que coeditaron este libro. Y bueno, por otro lado, yo he estado teniendo afortunadamente muy buena recepción de la obra en diferentes partes de la República Mexicana, en donde me he estado presentando. Se ha vendido muy bien el libro y estoy muy contento por eso. Pero desafortunadamente, por razones de que las editoriales no son, digamos, o no tienen fines de lucro, sino más bien difusión del conocimiento científico, solamente está físicamente en estas librerías en físico. Lo que hacen es enviarlo, digamos, a los diferentes lugares de las personas que lo solicitan. Claro. Pero, bueno, por otro lado, parece que cuando se agoten los tomos impresos, van a empezar a sacarlo en ebook, versión electrónica. Oye, Jesús, ¿y cómo te sigue nuestra gente para que esté al pendiente de lo que haces, lo que escribes, lo que dices? Sí, bueno, mira, tengo una cuenta en la que más o menos ya empiezo a ser activo en el Twitter, que es @JJ López_Almejo. JJ López_Almejo, de José de Jesús Yes. López Almejo, ¿no? Exactamente. Y ahí ya voy anunciando en dónde siguen las próximas presentaciones. Por ejemplo,
pues este lunes, si me permites el comercial, voy al CIDE, a la ciudad de Aguascalientes, a presentarlo con investigadores de ese centro de investigación, y luego por la tarde estoy en San Luis Potosí, presentando mi libro también en el prestigioso Colegio de San Luis, en el área de Relaciones Internacionales. Y bueno, pues regreso al Colegio de la Frontera Norte en el 6 de diciembre, y pues ya van como 10 o 12 presentaciones en la República Mexicana, y afortunadamente, pues te digo, va fluyendo el interés por el tema del Medio Oriente, porque fíjate, Vicente, no solamente es un tema que pareciera que se concentra solamente en el Medio Oriente. De pronto, si tú tienes algunos amigos a los que les toca ese tema palestino-israelí, tienen nociones de que algo pasa en él. Entonces, yo siempre he dicho que no es lo mismo las opiniones generales que las opiniones calificadas. Entonces, lo que se intenta con este libro es justamente que las personas que lo lean, por lo menos tengan una idea más clara de, porque no por estar redactado de manera sencilla, reduce su nivel de rigurosidad académica. O sea, el libro es académicamente riguroso, y por eso tuve la fortuna de que tanto el doctor Luis Mesa del Monte, del prestigioso Colegio de México, el Colmex, y el doctor Arturo Santa Cruz de la Universidad de Guadalajara, que dicho sea de paso, son miembros del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3, el más alto que tiene México, que no te regalan ni agua cuando te evalúan el trabajo que les entregas, pues lo recomiendan, ¿no? El doctor Luis Mesa escribe el prólogo, el doctor Arturo Santa Cruz hace el endorsement de apoyo para que, o sea, que dice, sí está avalado académicamente, es un libro serio. En ese sentido, pues lo que intentamos es aportar más luz para reducir en mayor medida los estereotipos que hay sobre esta conflictividad, y que se vea desde una perspectiva muy general, Vicente. Y mi querido Chuy, también de esta manera, con la investigación que haces, con el trabajo serio que haces desde tu trinchera, también quitas muchos estereotipos, y me siento muy orgulloso de contarte entre los amigos de Sin Censura. Me siento muy orgulloso de saber que estás teniendo mucho éxito con este libro y con las investigaciones que haces, y digo, ojalá que más mexicanos se interesen en el trabajo que para muchos otros resulta no solamente irrelevante, aburrido. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Habrá muchos que, como tu servidor y como el equipo de Sin Censura, apreciamos lo que haces, y ojalá que este libro, que busca tumbar estereotipos, también nos sirva para empezar a tumbar estereotipos, no solamente en la región de Israel y Palestina, sino en general esos estereotipos, y que aprendamos de esto para utilizarlo en otros casos. Vicente, agradezco tu apertura, agradezco el espacio, y también fíjate que me es muy especial para mí que me hayas dado la oportunidad de presentar este libro en Sin Censura, porque el tema palestino-israelí es un tema muy complejo, muy complicado, que despierta muchas pasiones. Y aunque no lo creas, en países como Estados Unidos, las comunidades pro-Israel sí son muy organizadas y tienden a censurar a los académicos y a los analistas que se atreven a hablar sobre este tema. Entonces, presentar este libro en un país que censura, cuando se critica la postura israelí frente a los palestinos, en un programa que se llama Sin Censura, es una delicia. Así que muchísimas gracias. Oye, pues aprovechando la recta, deberías de apuntarte por ahí para un segmento semanal con el equipo de Sin Censura, y seguir deleitándonos con tus opiniones y tus comentarios. Pues me toma por sorpresa tu propuesta, pero encantado de la vida y con mucho agradecimiento. Por supuesto que te la tomo. Bueno, pues hacemos una cosa, nos comunicamos más tarde contigo, nos ponemos de acuerdo en qué día de la semana, y a partir de la próxima semana escuchamos el análisis de Jesús López Almejo. ¿Qué te parece? Pues muy agradecido y muy contento de volver a colaborar en tu espacio, Vicente. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Jesús, y gracias por tu tiempo, y felicidades por el conflicto palestino-israelí, que es ahora sí que la cereza del pastel a tantos años de investigación. Felicidades, y estamos al pendiente. Saludos, un abrazote. Gracias. Bueno, vaya día de análisis, de investigación aquí en